Compañeros, entonces vamos a hacer la siguiente parte del ejercicio, que es simular nuestro circuito. En el pasado trabajo lo simulamos utilizando Proteus. Esta vez lo vamos a simular utilizando Multisim, que es una herramienta pues, que la universidad estaba utilizando un poco más debido a que se adquirieron algunas licencias de equipos de esta marca, entonces pues vamos a aprovecharlas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar los elementos que necesitamos. Necesitamos una fuente de corriente. A mí me gusta primero ubicar los elementos y luego cambiarles los valores. Entonces pues para que tengan paciencia en ese sentido. Entonces bueno, ubicamos la primera resistencia. Luego ubicamos una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje está primero positiva, luego ubicamos otra resistencia. Voy a hacer algo y es que voy a copiar lo que tengo acá. Luego ubicamos otra resistencia, pero esta resistencia va en horizontal, entonces voy a utilizar esta nueva. Luego una fuente de voltaje, pero esta fuente de voltaje está polarizada en inverso y una otra resistencia. Luego tenemos otra fuente de corriente. Esta fuente de corriente inicial está saliendo del nodo, entonces es muy fácil a veces cometer errores en la presentación de los circuitos porque uno se confunde, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Y voy a copiar, a ver si puedo seleccionar los dos al tiempo y copiarlos. Muy bien, y los copio y los pongo acá. Bueno, aquí el ejercicio indica que van intercambiados, sin embargo eso no tiene ninguna injerencia sobre el circuito ya que ellos están en serie. Los dos elementos están en serie, tanto la fuente de voltaje como la resistencia, pero pues vamos a ubicarlo como lo manda el circuito. Bien. Luego vamos a hacer a cablear el circuito. Muy importante al momento de cablear, recuerden que deben acercar el mouse al punto de conexión y llevarlo al punto hasta donde quieran ubicar el cable. En mi computador toma un poco del pelo esto debido a que está un poco lento, pero pues entre mejora más su conexión a internet y su computador, pues esto va a ser un poco más rápido. Si ven que a veces se demora un poco en establecer en mostrarnos la conexión, eso es básicamente por un tema de conectividad. Bueno, vamos a ver, llego hasta acá. A veces cuando nosotros queremos dar una curva de pronto y que no quede tan pegado al elemento, tan cerca del elemento, entonces lo que debemos hacer es llevamos el cable hasta donde lo necesitamos y oprimimos allí y él se queda automáticamente como ubicado en ese punto donde nosotros oprimamos. Bien, eso nos sirve mucho para que él no apeñusque, por decirlo de esa forma, los elementos. Y es importante no tenerlos tan pegados unos de otros para que al momento de ubicar las herramientas de medición pues nos permita ver. A veces entregamos hasta 5 y 6 medidores, un multímetro, un amperímetro y con tanta información no la podemos ver correctamente, solo vemos uno nos tapa el otro, entonces para tenerlo en cuenta. Bueno, esta primera fuente de corriente es 1 amperio, ahí está bien. Luego tenemos una resistencia de 20 ohmios, entonces venimos aquí donde dice resistencia y lo cambiamos por 20. Aquí ya dice ohmios.
Aquí no hay que dar enter ni nada, simplemente nos paramos sobre el siguiente elemento, seleccionamos el siguiente elemento y ya. Ahora ubicamos una resistencia de 10 ohmios, luego una fuente de voltaje de 20 voltios, esa resistencia 3 que es de 30 ohmios, entonces la ubicamos y miren que ella cambia automáticamente. Nuestra fuente de voltaje que es de 30 voltios, nuestra resistencia 4 que es de 15 ohmios, una fuente de corriente que entra al nodo 2 que es de 3 amperios. Aquí tengo que mover un poquito el circuito, una resistencia 5 que es de 60 ohmios y una resistencia 6 que es de 5 ohmios. Y finalizamos con una fuente de voltaje de 20 voltios. Muchachos, voy a aumentar acá y vamos a hacer un primer ejercicio y es medir mal, bien, como no deberíamos medir. Entonces voy a sacar una fuente de voltaje y un voltímetro, lo ubico allí, saco otro voltímetro y lo ubico en este punto y les voy a decir al circuito que simule. Esto va a dar error, ténganlo en cuenta, nos va a dar un dato erróneo, ¿bien? Pero es muy importante verlo para que lo tengamos en cuenta porque nos puede ocurrir en cualquier momento y es muy normal que nos ocurra. ¿Bien? ¿Y por qué nos ocurre? Porque no ubicamos adecuadamente las tierras. Entonces, cuando no ubicamos las tierras, pues no sabemos entre qué punto y qué punto está midiendo nuestro voltímetro. El circuito está bien planteado, lo montamos, ustedes ayudaron a montarlo y yo lo monté y yo tengo la certeza de que está bien presentado. Está exactamente igual al circuito que el profesor me entregó en el ejemplo. Cómo no va a estar bien? Pero entonces, si venimos a hacer las mediciones de voltaje, nos topamos con la sorpresa que el voltaje sobre el nodo 1 es de 1 voltio y sobre el nodo 2 es de menos 11 voltios. Y en lo único que coinciden los valores es en que uno es positivo y el otro negativo. Entonces, ¿a qué se puede ver eso? Ya lo revisamos y es a que estoy buscando aquí un ejercicio donde me entrega los valores aquí, pero debería dar 3.8 y menos 9.07. ¿Qué está pasando? Lo único que coincide es que uno es positivo y el otro negativo. Entonces, algo me quedó mal. ¿Qué reviso? Bueno, pues es tan simple el arreglo que se van a tomar del pelo ustedes. ¿Y qué es el arreglo? Entonces, detenemos el circuito y sacamos el nodo tierra. Tenemos que reseñarle al circuito cuál es nuestro nodo tierra. Si no lo hacemos, nos queda mal. ¿El nodo tierra cuál es? Pues cualquier lugar de acá, desde este punto hasta este punto donde yo quisiera poner esta tierra, ahí me va a funcionar. Miren la diferencia ahora. Lo pongo a correr, mi computador es un poco lento, ustedes ya lo saben. Muy lento. Y vamos a tener que, pues, que ahora sí nos dio el valor. ¿Y por qué? Pues porque muy seguramente él estaba calculando la Tierra, no sé, respecto de este punto, o respecto de este punto, o respecto de este punto. Nunca lo hizo respecto de este punto, o respecto del nodo del cual nosotros hicimos el análisis. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta al momento de hacer los análisis. Ahora, vamos a hacer otra pequeña medición. Vamos a medir el voltaje sobre la resistencia 4. Voy a utilizar esta función que es voltaje y corriente al mismo tiempo. Para esta, miren, la flecha
apunta hacia la derecha. ¿Sí la miran? Ustedes lo tienen que acercar al circuito y ella automáticamente cambia su rumbo y como que se inserta. Si no se inserta así, es porque algo está mal. ¿Listo? O sea, no lo están acercando lo suficiente y pues no va a haber una medición correcta tampoco. Bueno, en realidad ahí ni siquiera va a haber medición. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Voy a medir el voltaje y me da un voltaje de 20.92 voltios sobre R. ¿Se acuerdan lo que les decía ahora? Que esto no se ve, dejé todo peñuscado. Ah, bueno, sobre R4. Entonces, 20.92 sobre R4. Vamos a ver qué voltaje dijimos ahora que caía sobre R4. El voltaje que cae sobre R4. Oh, por Dios, se perdieron los voltajes ahora. El voltaje 20.93 voltios, 20.927 voltios. Y la corriente que cae sobre R4, esa la calculamos por acá, 1.39 amperios, 1.39 amperios. Entonces, si ven, muchachos, muy importante hacer esto para tener los cálculos tanto teóricos como prácticos. ¿Listo? Entonces, esa es la simulación del circuito, muchachos, en Multisim en este caso. Espero que les haya gustado y denle like.